Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien en cada área de sus vidas. Dios es bueno y nunca nos abandona, siempre está junto a nosotros y aún en medio de las más grandes dificultades, Él está allí, pues ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Pero hoy quiero compartir con ustedes una palabra que fue escrita por el apóstol San Pablo y nos dejó para nosotros los creyentes. Él, como uno de aquellos primeros seguidores de Jesús, bueno, digo primeros en cuanto a una primera generación, aprendió, si se puede decir, el secreto de la vida cristiana. Y entre esas cosas de las que él aprendió, pues nos recomienda a nosotros y prácticamente a cada generación que le sucedió. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Se dice que es el pasaje o el versículo más corto que tenemos en la palabra de Dios, o uno de los más cortos. Pues también hay otro que dice Jesús lloró. Pero aquí encontramos que dice orad sin cesar. Orad sin cesar. Me he podido dar cuenta que esto es de vital importancia para los cristianos de todos los tiempos. Si se puede decir que es algo que nunca, mientras estemos sobre esta tierra, podemos decir, bueno, ya hemos hecho lo suficiente y no necesitamos más. Nos hemos graduado de esto y no hay para qué seguir. Pero cuando el apóstol Pablo dice orad sin cesar, significa sin parar, significa continuar sin tener un término, un fin, un tope. Orad sin cesar. Mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo y sobre esta tierra, necesitamos hacerlo. Y creo que aún en la eternidad siempre necesitaremos acercarnos a Dios, hablar con Él y contarle cada una de nuestras necesidades, a compartir con Él, tener comunión, hablar, ya que creo que esta es una de las bendiciones más grandes que podemos tener los seres humanos y sobre todo nosotros con Dios. Entonces, el orar sin cesar es una necesidad vital para el creyente. Dios muchas veces nos lleva por situaciones que éstas nos empujan o nos presionan para que cumplamos con este mandamiento, para que hagamos este ejercicio de orar. Y la oración es algo que muchas veces es olvidada o dejada a un lado. Hay muchas situaciones que hay en nuestra vida y tratan de distraernos para que dejemos a un lado esta disciplina, esta práctica, esta acción que es tan necesaria para poder crecer, para poder conocer aún más a Dios y diría yo, para poder ser guerreros eficaces, ya que estamos en una batalla. Y mire que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo amado de Dios,
nos dejó su ejemplo, un ejemplo de vida en el que estuvo prácticamente marcada por la oración. La palabra de Dios nos dice que Él permanecía noches enteras y largo tiempo buscando el rostro del Padre. Tal es así que los discípulos vieron en Él este ejemplo y también se puede decir que se vieron los resultados que se obtenían a través de la comunión con el Padre, y ellos fueron a donde Jesús a decirle: Señor, enséñanos también a orar, ¿no? Y todo esto muestra que Jesús era totalmente dependiente de Dios el Padre. Por eso es que Él dice: nada hago por mi propia cuenta, sino que todo lo que hago lo hago porque el Padre me lo dice. Entonces, eso mostró prácticamente a los discípulos que la vida de Jesús, esa vida victoriosa, tenía que ver justamente con la sujeción enteramente al Padre, a la voluntad de Él. Demostró que si Jesús hacía la voluntad perfecta de Dios, seguía paso a paso lo que Dios quería que hiciera, todo iba a estar bien. Y de la misma manera tiene que ser también para cada uno de nosotros. Debemos buscar, procurar de que nuestra vida entera esté basada en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, en nuestro caso hay situaciones difíciles y a veces yo creo creadas por el mismo Espíritu Santo de Dios, creadas por Dios, que nos llevan o nos meten, diría yo, por este camino que tiene que ver con el buscar a Dios en oración. Muchas personas, mucha gente a lo largo de mi vida las he visto que ha sido la necesidad, ha sido el problema que han tenido que afrontar, la situación que les ha tocado vivir es lo que los ha llevado justamente a buscar a Dios. Pero ese buscar a Dios no solamente tiene que ver con ir a una iglesia, sino que el que realmente tiene una necesidad, podríamos decir, de vida o muerte, va a buscar a Dios en oración, va a buscar a Dios de todas las formas, al menos conocidas en la palabra de Dios para hacerla. Recuerdo que al iniciar mi vida cristiana, una de las cosas que yo hacía era preguntarle a hombres de Dios: dime cuál es el secreto para poder crecer espiritualmente. Eso lo hice con varias personas. Quiero saber cuál es el secreto, qué es lo que ha hecho que tú puedas llegar hasta donde estás. Y siempre la respuesta de ellos era, pues, prácticamente amar a Dios, buscarlo en oración, meterte en ayuno, cada día meditar en la palabra de Dios, porque allí está la voluntad de Dios expresada en este libro, y para que yo la pueda hacer tengo que conocerla, y la manera de conocerla debe ser siempre meditando en ella, llevando esta palabra a mi corazón. ¿Qué es lo que significa? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, en esas situaciones de dificultad son prácticamente lo que nos llevará a tener grandes experiencias, y que de una o de otra manera uno nunca será el mismo. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, realmente nuestra vida tiene que cambiar.
Decía un hombre de Dios, donde llega Jesús o donde llegó Jesús, si fue a una casa, fue a una ciudad o a la vida de una persona, siempre tuvo que ocurrir algo. Nunca la situación siguió siendo la misma. Y esa es una gran verdad. Yo creo con todo mi corazón que el día que Dios llega a la vida de una persona, la vida de esta persona cambia el rumbo totalmente y para bien, porque tener un encuentro con Dios nos cambia la vida, ¿no? Entonces, Dios prepara ciertas cosas que nos abren el camino y nos conducen. Y todo esto tiene que ver con llevarnos a un nivel mayor del que estamos. O sea, la vida cristiana es así. No se trata de llegar a algo y eso es todo. No. Paso a paso, cada día avanzamos y cada vez conocemos mucho mejor a Dios. Te puedo decir que en estos días he aprendido muchas cosas que antes no sabía o que quizás yo las sabía o las había leído en la palabra de Dios, pero hoy lo he visto de una manera que lo he experimentado, ¿no? Cómo es Dios, cómo Él obra, qué es lo que realmente significa clama a mí y yo te responderé, porque he visto oraciones de Dios contestadas, he visto cómo Dios está atento a la oración que hacemos nosotros desde la tierra y que no tiene que ver con mi carácter o mi perfección, sencillamente todo es un acto de bondad, un acto de la misericordia del Señor. Pero si hay algo que he logrado entender es que Dios escucha la oración y que Dios es todopoderoso. Es decir, que lo que yo le pida a Él, Él lo puede hacer, Él lo hace. Y mucho más aún si Él ya lo ha prometido en su palabra. Y a eso es lo que dice el apóstol Juan, que dice que si nosotros pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, lo que pedimos nos será hecho. Entonces, creerle a Dios así, de esa manera, creer que sus promesas son reales y verdaderas, eso nos lleva prácticamente pues a orar con esa certeza, con esa seguridad. Ahora, hay otra cosa que quizás usted la puede haber escuchado, que Dios responde, pero usted dice, eso dice la Biblia, eso dice el pastor, eso dicen muchas veces, pero no puedo ver en mi vida el que eso ocurra y pase de esa manera, ¿no? Porque muchas veces oramos y es como que si Dios no respondiera, pero la palabra de Dios nos dice orad sin cesar, sin parar. Y esto es algo que debemos hacerlo, que aunque aparentemente tú has orado y ya oraste y quieres una respuesta inmediata y no viene, y eso te detiene para dejar de orar. Pero hay algo que yo he aprendido, es que yo tengo que orar, aunque no tenga una respuesta inmediata. He visto también ejemplos aún en la palabra de Dios que
Hay personas que oraron 5 años, 10 años y muchos toda la vida para poder ver una respuesta de Dios a su petición. Pero que Dios responde, ¿no? El problema nuestro es que queremos una respuesta de la noche a la mañana. El problema nuestro es que nos impacientamos y dudamos de que Dios está obrando. Pero hay una alabanza que dice, Dios siempre está obrando, siempre está trabajando. Él está haciendo algo. Que yo no lo sepa, que yo no lo vea, ese es otro asunto que no debe de preocuparme. Sencillamente debo creerlo. Y lo creo porque Jesús lo dijo. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Es decir, no hemos descansado. Desde que el ser humano tuvo su caída, desde que el ser humano perdió la bendición que Dios le dio en el huerto del Edén, dice que lo bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sean muy fructíferos. Cuando se habla de bendición significa que todo lo bueno, todo lo mejor de Dios era para ellos y para su descendencia. Pero al caer en la desobediencia, esa bendición se cortó, se paró allí. Ahora, Dios ama tanto al hombre que no lo dejó postrado, no lo dejó caído y dijo, bueno, se la perdió. No, Él se puso a trabajar para que aquella maldición que ahora habían adquirido a causa de la desobediencia fuera levantada, fuera quitada. Eso es lo que podemos leer cuando la palabra de Dios dice en la carta a los Gálatas, el capítulo 3, creo que es el verso 14 o 15, donde dice que el Señor Jesucristo vino y fue colgado en un madero, de tal manera que eso lo convirtió en un hombre maldito, porque está escrito en la palabra de Dios, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Y allí dice el escritor Pablo que Jesús se hizo maldición. Esa maldición fue, él se expuso a eso, a tomar la maldición, porque quería que a cambio de eso nosotros, o sea, la maldición que había adquirido Adán y de la que nosotros habíamos sido herederos, fuese quitada y a cambio de eso la bendición de Abraham, porque Dios bendijo también a Abraham, y dijo que la bendición de Abraham nos alcanzase a los que nosotros, a los hombres que creyeran en Cristo Jesús. Ahora, eso dice Dios en su palabra, que Jesús al ir a la cruz fue hecho maldito. Pero Él fue hecho maldito para que yo recobre la bendición. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la actitud suya y mía si he acudido a Jesús, he creído en Él, he confiado en Él como mi Salvador? Es que la maldición fue quitada para que la bendición dada a Abraham también repose sobre mi vida. Muchas personas conocen esa palabra, quizás la han escuchado, pero siguen pensando todavía en cosas negativas, en cosas malas. Hay personas que pueden estar pensando que, bueno, Dios me ha dado esta enfermedad larga y penosa. Él sabe por qué, Él sabe para qué,
quizás yo la necesito. Pero nosotros debemos de empezar a reclamar la bendición de Dios para nuestras vidas. Porque la bendición tiene que ver con todo el bienestar para el ser humano. Y es verdad que muchas veces, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, el Señor le dijo, porque él estaba pidiendo, Señor, sáname, porque él dijo, no puede ser que yo esté enfermo. Hay un aguijón que punza mi cuerpo, que me afecta, me incomoda, y esto no es bienestar. Así que fue a Dios en oración y oró por tercera vez que le fuera quitado. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero le explicó que a causa de que, él había tenido una experiencia con Dios y que como humano eso lo podría hinchar o llenar de orgullo, Dios puso este aguijón de tal manera que él pudiera darse cuenta que seguía siendo tan humano como antes, para que no se endiosara, no se creyera quizás superior a otros, sino que se diera cuenta que seguía siendo un débil hombre que necesitaba la gracia de Dios para poder seguir adelante. Yo creo que esto es algo que Dios lo hace siempre con cada uno de nosotros. Cada vez que nos querramos volver independientes, Dios actúa de esa manera, pinchando para que se desinfle el orgullo que podamos estar queriendo en nuestra vida. Al apóstol Pedro, el Señor también le dijo, cuando tú eras más joven, tú te vestías y hacías lo que querías. Te levantabas e ibas a donde te placía. Mas te diré una cosa, que cuando seas viejo, pues otro te ceñirá, otro te llevará. Es decir, no podrás valerte por ti mismo, necesitarás siempre de la ayuda de otro. La enseñanza espiritual que podemos ver en eso es que mientras más maduros seamos espiritualmente, más necesitaremos depender de Dios. Eso es madurez espiritual. Pero si nosotros seguimos siendo independientes, donde hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, sin pedir la ayuda, el sostén de Dios, significa que estamos siendo inmaduros, estamos siendo todavía muy carnales. La madurez espiritual consiste en eso, en ser totalmente dependientes del Padre. Y como dije al principio, esa es la razón número uno por la cual Jesús, en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, iba ante aquel que lo podía librar de la muerte, ante el Padre. Por esa razón también es que el apóstol Pablo, el mismo Jesús y los, diríamos, nuestros padres espirituales, los apóstoles, siempre nos estuvieron exhortando a permanecer en la oración, a perseverar, a mantenernos en esto. Yo creo que una razón, y esto lo puedo decir con seguridad, y sé que si alguien que conoce a Dios está escuchando, va a decir amén, que la razón número uno por la que Dios metió al mundo entero en esta situación de pandemia, en esta situación que
al mundo entero prácticamente lo ha afectado económicamente estos encierros, es para que los que conocen a Dios y conocen su palabra, entren en el camino de la oración. Entren en este sendero a través del cual prácticamente nos llevará a conocerle a Dios como Padre, como el Salvador, como el que suple nuestras necesidades. Y quiero decirles, yo lo he dicho y lo repito, que el que Jesús sea nuestro Salvador no solamente tiene que ver con que nos salve de la condenación eterna, no solamente tiene que ver con que perdone todos nuestros pecados. El que Jesús sea nuestro Salvador significa que es el que nos salva cada día de peligros constantes en los cuales nos podemos encontrar en esta vida. El que Él sea nuestro Salvador significa que nos libra de una enfermedad mortal, de una enfermedad terminal. Él es el que puede levantarnos aún de una situación en la que la ciencia médica ha dicho, no hay nada que se pueda hacer. Pero es allí donde viene el Salvador para mostrarte que cuando el hombre tiene un límite, Dios, su poder es totalmente ilimitado. Pero el que Dios lo pueda hacer, el que Dios sea un Dios de amor, no basta. Por eso es que está esta palabra, este mandamiento, si se puede decir así, orad sin cesar. O sea, la oración en el cristiano es una necesidad hasta para que Dios obre. Alguien dijo que Dios no se mueve simplemente porque ve la necesidad. Él quiere ver en ti el que le busquemos en oración. Tal es el caso que la palabra dice que llegará un día cuando Él mismo derramará espíritu de oración y de clamor sobre su pueblo. Y habla de un clamor como cuando se pierde un hijo primogénito. ¿Qué significa eso? Mucho dolor. Una situación donde no hay nada que te consuele y el único refugio que tienes es Dios. Eso es lo que significa que Dios nos puede llevar a un punto así de traer un corazón contrito y humillado, lleno de arrepentimiento y de dolor por haberle fallado. Pero Dios mismo nos lleva a eso porque Él quiere que nosotros busquemos su rostro, porque Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Bueno, usted puede decir, pero ¿por qué un Dios bueno quiere hacer eso? Bueno, te voy a decir algo. Hay otra forma como nosotros podemos acercarnos a Él y es exaltándole, alabándole, adorándole. Pero para poder hacer eso, ¿no? Eso es más difícil que una persona lo haga a menos que le conozca y haya llegado a un nivel de conocer a quién es Dios. Porque lo adoramos por sus caminos. Eso lo dice, creo que fue Moisés en uno de los Salmos. Y adorar a Dios por sus caminos es por la manera como Él hace las cosas. Los caminos de Dios son muy distintos a los caminos del hombre.
Y cuando hablamos de los caminos del hombre, me refiero a la manera como uno actúa, la manera de hacer las cosas nuestras es totalmente distinta a la manera como obra Dios y cómo hace las cosas. Lo adoramos porque Él hace un milagro cuando a veces nosotros creemos que no lo va a hacer. He sido sorprendido por Dios en situaciones en las que he pensado que Dios no va a hacer nada. O sea, me han pedido orar y yo digo, creo que Dios no va a hacer nada con esta persona porque no tiene la mínima intención de buscar a Dios, pero resulta que Dios ha hecho el milagro. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué lo hiciste? O sea, no que yo le reclame, sino porque a mi parecer no había razón, porque esta persona quizás no quería tener un compromiso mayor con Dios. Pero Dios lo hizo, y si Él lo hizo, Él sabe por qué lo hace. Entonces, eso nos lleva a entender a cada uno de nosotros que Dios obra de una manera totalmente diferente a como nosotros lo pensamos. Hay un caso en la Biblia que siempre lo había meditado, y es que en una ocasión a un hombre ciego, Jesús, me parece que ese fue el caso cuando puso un poquito de lodo en sus ojos y lo mandó a lavarse, y cuando volvió le dijo que qué veía, y él dijo, veo a los hombres como árboles que caminan, es decir, de una forma distorsionada, borrosa. Y Jesús volvió a repetir la acción y lo envió, y al volver le preguntó y dijo, ahora sí veo claramente. Y una de las cosas que yo me había preguntado siempre es, ¿por qué no lo hizo de una sola vez? Porque yo entiendo que Él todo lo puede, todo Él lo sabe. Sin embargo, está ese incidente allí. Y la lección que hoy he podido aprender, o sea, que he llegado a entender en estos días, es que Dios nos sorprende. Dios trabaja de una manera que no tiene por qué estarme explicando ni diciendo lo voy a hacer así o de esta manera. Sencillamente he entendido que yo debo de orar, debo de pedir, debo de clamar, debo de interceder por alguien, y el resto depende totalmente de Él, ¿no? Totalmente de Dios. Él es el que sabe si lo hace o no lo hace, si obra o no obra. He visto que muchas personas dicen, ¿por qué estos hombres que sanan por la televisión, por qué estos que dicen que Dios los usa en milagros, por qué no van a los hospitales y oran por los enfermos y vacían los hospitales? ¿Por qué no van donde está la gente con COVID y bueno, todo ese tipo de cosas? Pero quien no conoce a Dios piensa de esa manera, habla de esa manera. Pero quienes conocemos a Dios un poquito más, sabemos que eso no es así. O sea, no se trata de que yo tenga el control de todo y que yo pueda ir y levantar a todos los enfermos. Lo que he entendido es que yo puedo ir y orar, puedo ir y predicar el Evangelio, pero quien trae al pecador a los pies de Jesús es el Espíritu Santo, es el Padre. Recuerde que Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Es decir, que no se trata de quién sea yo.
y de que yo sea el que tenga el control de todas las cosas. Recuerdo que en una ocasión me llevaron a predicar la palabra de Dios a una persona. Bueno, quien me invitó a predicar estaba de una manera tan insistente que tenía que ser yo quien predique la palabra, pues me parece que pensaba de que si yo predicaba, ese día todos se iban a convertir a Cristo, todos iban a arrepentirse, todos iban a tomar la decisión de seguir a Jesús. Pero resulta que no pasó nada. No pasó nada. Y esta persona me dijo, ¿pero cómo puede ser eso? Y yo le digo, sencillamente porque el que trae a las personas es Dios. Y la otra cosa es que quizás aparentemente nadie dio el paso de fe y levantar la mano y decir, yo quiero aceptar a Jesús. Quizás nadie lo haya hecho, pero tengo yo la certeza y la seguridad de que algo ocurrió esa noche, ¿no? Los resultados quizás yo no los sepa, qué vaya a pasar en la vida, pero en el cielo creo que tendremos testimonios donde la gente dirá, esa primera vez que escuché la palabra de Dios con tal persona y en tal lugar, hizo mella en mi corazón. Desde aquel día no pude ya vivir tranquilo. Tuve que aceptar a Jesús, no tuve otra alternativa, porque ese día Dios habló a mi corazón. Recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia y escuché la palabra, yo creo que era la única persona nueva en esa noche, pero el que predicaba ya directamente me estaba diciendo, usted arrepiéntase. Y he sido una persona que, bueno, no me gusta incomodar a nadie, y así que podía molestarme y decir, no me insista tanto, pero dije que lo iba a hacer, pero que no lo quería hacer en ese lugar y ese día, que yo sabría cuándo lo hiciera, pero lo dije de una manera calmada y tranquila. De tal manera que yo mismo sí estaba pensando en que llegaré a mi casa y le diré a Dios, Señor, te acepto en mi corazón. Y el pastor me dijo, ¿eso es orgullo o eso es vergüenza o eso, no sé, pero si por esas cosas ahora no tomas la decisión de aceptar a Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que el que se avergüenza de Él y de sus palabras, Él también se avergonzará en aquel día cuando venga. Y bueno, aparentemente no pasó nada o yo no cambié de parecer, pero esas palabras calaron profundamente en mi corazón. Si te avergüenzas de mí y de mi palabra, yo también me avergonzaré. Así que procuré ver dónde estaba eso, si realmente estaba escrito en la palabra. Pero ese fue un espadazo, un corte, diría yo, un golpe mortal a mi orgullo, donde dije, tengo que volver a la iglesia y es en la iglesia donde yo voy a aceptar a Jesús. Pero va a ser mucho más valioso o grandioso el que sea yo mismo el que no me esté insistiendo, sino que yo mismo diga, yo quiero aceptar a Jesús. Así que fui al culto y antes de empezar todo, yo le dije al pastor, hoy vengo para aceptar a Jesús, así que llámeme y voy a aceptarlo. Esa fue la forma como yo hice una oración frente a todos en la iglesia, porque esas palabras fueron las precisas, diría yo, o la manera como Dios tuvo que hablar a mi corazón. Y yo creo firmemente en la palabra escrita a través del profeta Isaías que dice, mi palabra nunca regresa vacía. Siempre hará la obra para la cual Dios la envía.
así como la lluvia cae sobre la tierra y la hace germinar, así también es mi palabra. Hará lo que yo quiero. Entonces, yo creo en el poder que tiene la palabra de Dios. Creo también, asimismo, con la misma seguridad en el poder que tiene la oración. Entonces, cuando la Biblia dice orad sin cesar, ¿no? Yo oro y algo tiene que ocurrir, algo va a pasar, no sé si en ese mismo momento o mañana o dentro de una semana, pero que Dios escuchó mi oración, con toda seguridad creo que la escuchó. En una ocasión fui invitado para orar por un joven que estaba endemoniado, poseído. Creo que lo tenían ya como una semana. Lo habían llevado donde brujos, lo habían llevado donde curanderos y bueno, y no habían visto ningún resultado. Y de pronto lo trajeron por acá, no sé si acá le dijeron que había un curandero que era mucho más poderoso, pero alguien le dijo, esto no es de curandero, esto es de orar, porque en el nombre de Jesús es que se echan fuera los demonios, y si usted quiere, para llamar al pastor. Así es que me llamaron. Estoy hablando diría yo, de una de las primeras experiencias que tenía en este asunto. Así que cuando yo llego, al hombre lo tenían agarrado 2 o 3 personas, o sea, uno de cada lado y a veces hasta otro por la parte de atrás. No comía, solo estaba escupiendo y hablando incoherencias. Y yo oré por él. Hablé con las personas que estaban allí, cómo empezó todo, y entendí que había en él un espíritu de celos. Y así que reprendí eso y me despedí de las personas. Y aparentemente no pasó nada, pero me llamaron que cuando yo estaba en la calle, el hombre dejó de forcejear. Las personas que estaban allí lo fueron soltando y vieron que la cara de él y su hablar fue normal y dijo, quiero comer. Y así que le dijeron, ¿no te quieres bañar primero mientras te cocinamos algo? Y él dijo, bueno, así que se levantó bueno y sano y se bañó normalmente y luego comió. Y me llamaron, me dijo, tan pronto como usted salió de la casa, el hombre cambió. Entonces, eso me llevó a entender de que yo oro y Dios trabaja. No tenía yo que estar pensando, Dios no actuó. No, sencillamente orar y esperar que Dios trabaje y ver los resultados. Cuando la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones, todas tus necesidades, en oración, ruego, súplica y acción de gracias. Allí me está diciendo la palabra que mi parte es dar a conocer a Dios lo que a mí me pasa. Es darle a conocer a Dios mis necesidades y dejar que Dios haga el resto. Porque si yo oro y sigo con la misma preocupación, entonces no he dejado el problema. Pues si dice, por nada estéis afanados, sino que deja tus peticiones a los pies del Señor
y deja que Él trabaje. Esa es la manera de orar con la seguridad de que Dios responde. Últimamente he estado hablando de este tema porque son cosas que las he estado aprendiendo. Como digo, en la práctica he estado viendo que Dios responde, Dios obra, y en este tiempo de pandemia, de situaciones difíciles, Dios no se hace esperar. Dios responde nuestras oraciones. Sus oídos siempre están atentos a la oración que sus hijos hagan desde acá de la tierra, ¿no? Te quiero decir el último consejo. Ora, aun cuando muchas veces no lo sientas. La fe no es algo que se siente. La fe sencillamente es creer en lo que Dios dice. Ora sin cesar. Ora. Pon delante de Dios tu necesidad y Él hará. Entonces, recuerda, ora sin cesar. Aunque parezca que no hay cambios en tu esposo, en tu matrimonio, en tu esposa, ora y deja el resto a Dios. Él está obrando. Quiero hacer una oración por cada una de las personas que hoy están escuchando esta palabra, que han escuchado esta palabra. Quiero orar porque Dios te dé derrame espíritu de oración, de intercesión en tu corazón, que te dé ese valor de hacerlo. Y no esperes, en muchos casos no esperes ver resultados inmediatos, pero sí ten cuidado de lo que le has pedido, pues si cuando veas que Dios responde, pues alábalo, glorifícalo, dale gracias, porque eso hace que su favor cada día esté más sobre ti, sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir aún experiencias que han tocado mi vida, cosas que estoy aprendiendo, lecciones que tú me has dado a lo largo de esta vida, que de la misma manera en la vida de cada uno de mis hermanos, ellos puedan conocerte más a ti a través de la oración, que puedan tener esa certeza y seguridad de que tus promesas son reales y verdaderas, que si tú has dicho que clames y nos responderás, que esa es una bendita realidad y que el que pide, recibe, el que busca, halla. Hoy bendigo, Dios, cada persona, cada hermano, no importa el lugar donde esté, y aún puede ser que esta palabra sea escuchada después de algún tiempo, que aún allí, oh Dios, derrames tu espíritu de oración, de clamor, de intercesión en el corazón de aquel que escucha esta palabra. En el nombre de Jesús bendigo, Dios, sus vidas y creemos firmemente en lo que tú has dicho, que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echarán fuera demonios, en tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Que esa bendición podamos experimentarla todos los que creemos que Dios está con nosotros, de que Él es poderoso y que Él escucha la oración. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Pues respecto a las reuniones presenciales en la iglesia, les estaremos comunicando. Creo que ustedes también están atentos a las noticias. Dependemos en parte de esto, de que no se trata de que no querramos, más bien de la situación del COE
¿no? Acertadas o desacertadas, pero tenemos que someternos. Pero usted y yo debemos de orar porque Dios nos permita volver a estar juntos como familia. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas.